Pirura caliptera o periquito aliamarillo. Este periquito, su distribución se refiere a esas zonas geográficas donde la especie vive, puede encontrarse de forma natural o con las condiciones necesarias para su sobrevivencia. El presente mapa presenta la distribución del periquito amarillo, donde las zonas rojas son las áreas donde aún vive el ave, las zonas verdes el hábitat remanente, donde las condiciones son adecuadas para que aún se conserven. Entonces ese hábitat se mantiene y aún es adecuado. Y las zonas amarillas es un hábitat perdido o vacíos de información. Son áreas donde hay muy poca información del periquito. ¿Por qué es tan importante ubicarnos en esta distribución? Porque nos indica el área extendida o limitada de esta especie, porque nos permite identificar poblaciones aisladas o fragmentadas, ayuda a evaluar qué tan vulnerable es la especie frente a amenazas como la deforestación y nos permite crear guías de acciones para la conservación, es decir, dónde proteger, dónde restaurar o monitorear. El periquito amarillo es endémico de Colombia, principalmente, restringido principalmente en Boyacá, Cundinamarca y Casanare. Se encuentra a una altitud de 1.700 y 3.400 metros sobre nivel del mar. Está asociado a los bosques húmedos montañosos, bordes de bosque, subpáramo y páramo. Y es importante su conservación para proteger y conservar los bosques altoandinos donde aún habitan. Conocer la distribución del periquito amarillo es clave para conservar sus hábitats y asegurar el futuro del mismo. Idoneidad del hábitat. Entonces, ¿qué significa? La idoneidad del hábitat nos indica qué tan adecuado o favorable es el lugar para el periquito, para que éste pueda alimentarse, vivir y reproducirse. Entonces nuevamente mostramos un mapa de calor donde a mayor intensidad de color rojo, mayor idoneidad, mejores lugares para el ave y menor idoneidad, lugares menos favorables para el ave, marcados con la franja azul. Entonces, así es la representación de este mapa de calor del periquito que se suma a la diapositiva anterior. ¿Qué influye en esa idoneidad? Entonces, el bosque conservado, el alimento disponible para ellos, árboles con cavidades para anidar y baja intervención humana. ¿Para qué sirve este análisis? Nos puede indicar dónde conservar ecosistemas, priorizar áreas para restaurar, entender la especie, dónde la especie tiene más posibilidades para vivir y para sobrevivir y evaluar los riesgos y planificar las acciones de conservación. Esta ecología y distribución. En la distribución en Colombia del periquito está mayoritariamente en Cundinamarca, Boyacá, con una distribución confirmada. Y la posible extensión es en el departamento de Santander, Casanare y Meta. Como ya lo había mencionado, es una especie endémica en Colombia, vive en un bosque húmedo montañoso, subpáramo y páramo. Aquí representamos gráficamente los hábitats en los que podemos encontrarnos y la elevación sobre el nivel del mar donde los encontramos. ¿Cuál es su comportamiento de alimentación? Su dieta son los frutos, semillas, flores y algunas especies vegetales como la espeletia, la miconia y la clusia. Se observa en grupos de 6 a 14 individuos. Pueden formar grupos hasta más de 50 aves. Su dieta incluye frutos, semillas y flores. Su reproducción. El periquito amarillo representa la reproducción cooperativa. Varios individuos participan en la incubación y crianza de los polluelos. Entonces, como características, presenta una reproducción cooperativa, forma grupos reproductivos de 4 a 9 individuos. El periodo reproductivo ocurre entre el mes de septiembre y enero. La puesta puede ser de 5 a 15 huevos.
Entonces su ciclo reproductivo consiste en cortejo y formación de grupo, puesta en incubación, crianza de polluelos y volantones. Es importante, la cooperación entre los miembros del grupo aumenta el éxito reproductivo y asegura la supervivencia de aquellos polluelos. Aquí en esta diapositiva presentamos las amenazas principales y las medidas de conservación. Entonces, factores que ponen en riesgo el periquito ale amarillo, la destrucción y la fragmentación del hábitat por medio de esas actividades antropocéntricas, la tala y la fragmentación del bosque reducen y aíslan las poblaciones, expansión humana y desarrollo vial, el crecimiento de asentamientos humanos y las carreteras destruyen y fragmentan también el corredor ecológico, captura ilegal, son tomados como mascotas, puesto que son de la vida silvestre, está prohibida la comercialización como tipo mascota. Cacería para el control de cultivos, en algunas zonas se caza para proteger los cultivos como el maíz. Y quinto, la escasez de cavidades para anidar. La pérdida de árboles grandes y viejos reduce los sitios posibles para anidar. Estas amenazas actúan juntas y pueden provocar disminuciones importantes en sus poblaciones. ¿Cuáles son esas medidas de conservación que podemos realizar? Estas acciones para proteger su hábitat y asimismo al periquito ale amarillo puede verse reflejada en las siguientes. 1. Presente en áreas protegidas. Se encuentra en áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Chingaza, Cocuy y Pisba, que contribuyen a su conservación. 2. Programas de restauración ecológica. Se desarrollan programas de restauración en los parques y sus zonas de amortiguación para recuperar el hábitat. 3. Diseño de corredores biológicos. Se han diseñado corredores biológicos que conectan áreas de bosque y favorecen el movimiento de la especie. Y 4. Control de tala selectiva. Aún persisten problemas de tala selectiva en algunas de las zonas, por lo que es necesario fortalecer su control y vigilancia. Las comunidades son aliadas en esta conservación porque son muy claves para ello. Juntos podemos asegurar el futuro, protegiendo los bosques altoandinos, restaurando para conectar los hábitats, garantizamos la supervivencia, conocer y monitorear sus poblaciones ayuda a la mejor toma de decisiones. ¿Cuál es su estado de conservación? Hacia esta parte encontramos la clasificación con los códigos de los cuales pues vamos a exponerlos en las dos siguientes diapositivas. Estamos en categoría BU, vulnerable, han perdido aproximadamente el 75% de su hábitat histórico. La reducción del hábitat entre el 2000 y 2010 está en el 14.4% y la especie continúa disminuyendo por pérdida de hábitat. ¿Qué significa ser BU vulnerable? Es que esta especie enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo si los factores que la amenaza no se reducen, es decir, las que mencionamos en la diapositiva anterior como pérdida y fragmentación del hábitat es la amenaza principal. Entonces, en el estado de conservación, en esa clasificación, tenemos al periquito en esta que se llama BU vulnerable. Si continuamos de esta manera, aumentamos en esta parte de abajo mayor riesgo, entonces pasaría a N de amenazado. Entonces también nuevamente estamos en una categoría BU por el momento. Entonces, para explicar más allá la clasificación UCSIN, entonces el periquito se encuentra clasificado como vulnerable. ¿Qué significa esta clasificación? ¿Cómo llegamos allí? Entonces, en el libro rojo se aplican los criterios principales A, B y C que evidencian que la especie se enfrenta a un alto riesgo de extinción en estado de vida silvestre. Entonces, el criterio A corresponde a la disminución poblacional. Entonces,
Esta indica que la especie ha sufrido y sigue sufriendo una disminución de su población y se proyecta que continuará. La letra C, pérdida y degradación del hábitat. D, explotación o presión humana, captura de individuos, caza y extracción de polluelos para mascotas. El criterio B, distribución geográfica reducida, refleja que la especie tiene un área de ocupación pequeña, fragmentada y con disminución continua. Allí es donde se ven que ya clasificaron todas las categorías como en estos números romanos que evidenciamos aquí en esta parte azul. El número romano 1, disminución del área de distribución, reducción del área de ocupación, pérdida de calidad del hábitat, disminución de superpoblaciones, disminución de individuos maduros. Entonces, sus poblaciones son muy localizadas y aisladas debido a la fragmentación del bosque. Su situación es incierta con una tendencia decreciente. Y el criterio C es población pequeña y en disminución. Entonces se le asigna la categoría C2A con número romano. Indica que la población total es pequeña y que continúa disminuyendo. Entonces que tenemos aproximadamente menos de 10.000 individuos maduros, subpoblaciones pequeñas y su disminución continúa, estimando que para el total de la especie entre 5.000 y 10.000 individuos. Según esta, entonces esta es la descripción y una explicación más específica de por qué está categorizada de esta manera. Y como conclusiones, el periquito ale amarillo es una especie endémica amenazada, su distribución es limitada y sus poblaciones son pequeñas y aisladas. La pérdida de fragmentación del hábitat representa un mayor riesgo. Las acciones de conservación son extremadamente fundamentales para evitar una mayor disminución poblacional. Esto se puede llevar a cabo mediante la protección, restauración y manejo del hábitat, que son esenciales. La protección de los ecosistemas altoandinos es clave para su supervivencia, pues estos ecosistemas albergan mayoritariamente su alimento, los sitios adecuados de anidación y las condiciones que necesitan para vivir. Conservar el periquito ale amarillo es conservar nuestros bosques y la vida altoandina. Una vez resumido todos ellos, realicé una infografía que resume las páginas de la ficha técnica tomada del libro. Entonces, aquí podemos encontrar nuevamente todo lo que mencioné anteriormente en una sola diapositiva para su información con fines académicos. Las referencias de este libro, entonces es Los libros rojos de aves de Colombia, volumen 1, Bosques húmedos y los Andes de la costa pacífica del año 2014. Muchas gracias.